Vamos, 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 vamos. Juro solemnemente. Desde ABC en Nueva York, Noticias Mundiales. Esta noche, Domingo con Sam Donaldson. Buenas noches. Estudiantes iraníes ocuparon la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomaron prisioneros a los estadounidenses, quienes serán retenidos como rehenes, según un portavoz estudiantil, hasta que el Shah depuesto regrese de Estados Unidos, donde recibe tratamiento contra el cáncer. Algunos informes dicen que hasta 90 estadounidenses pueden estar involucrados. Otros dicen que son tan pocos como 35. Un vistazo a lo que ha sucedido en Teherán, narrado por Ricardo Anderson. los iraníes pelearon 3 horas contra los marinos de Estados Unidos por la embajada. Aunque usaron gas lacrimógeno, los marinos fueron superados a las 5 a.m. en Nueva York. Mientras los guardias revolucionarios y la policía local solo observaban, mientras los iraníes quemaban una bandera en la embajada, afirmaron que la acción tenía el aval del ayatolá Khomeini. A cambio de liberar a sus rehenes estadounidenses, exigen que Estados Unidos entregue al depuesto Shah de Irán desde un hospital en Nueva York para ser juzgado. Hasta entonces, los manifestantes no prometen nada sobre el destino de los rehenes estadounidenses. Inmediatamente después de la toma, la multitud colocó fotos del ayatolá y una escena dentro de la puerta del complejo. Afuera, reporteros y reporteras esperaban cualquier información. Está claro esta noche que los estadounidenses siguen con vida. Ricardo Anderson, Noticias ABC. La acción contra la embajada pudo haber sido, o no, ordenada por el líder religioso de Irán, el ayatolá Khomeini. Eso no está claro, pero sí parece contar con su bendición. Un vocero en COM afirmó que la acción tiene el respaldo del ayatolá, complicando los intentos de Washington para resolver la situación. Ted Koppel, nuestro corresponsal diplomático, está en el Departamento de Estado con la última información. El Departamento de Estado hace lo posible, pero por ahora no es mucho. No ha habido contacto directo con la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Ese edificio está totalmente controlado por los manifestantes durante la toma. Por coincidencia, Bruce Langen, el diplomático estadounidense de mayor rango en Irán, estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Él ha estado ahí todo el día como enlace principal de Washington con el gobierno iraní. El Departamento de Estado creó un grupo especial en una sala junto al centro de operaciones. El grupo está encabezado por el subsecretario de Estado Harold Saunders. El secretario de Estado Vance vino hoy, se quedó hasta la tarde y 2 veces informó al presidente Carter, quien está en Camp David, por teléfono. Hasta ahora, los comentarios oficiales sobre el incidente han sido moderados y expresan preocupación por la seguridad del personal y la propiedad estadounidenses. Y una declaración de agradecimiento de que el gobierno iraní ha hecho algunos esfuerzos para resolver el asunto. Sam Ted. ¿No es inquietante el apoyo del ayatolá a esto? Puede ser inquietante o no. El Departamento de Estado intenta diferenciar al ayatolá Khomeini del gobierno iraní. Por eso es tan reservado al referirse al gobierno. Muchas gracias, Ted. Aquí en Nueva York, donde el Shah está recibiendo tratamiento de quimioterapia para el cáncer, estudiantes iraníes se encadenaron a la Estatua de la Libertad y exigieron que el Shah sea devuelto a Irán para ser castigado. La policía liberó a los manifestantes y los detuvo. Los estudiantes iraníes siguen manteniendo a 59 estadounidenses como rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. La situación en Irán empeoró hoy cuando estudiantes tomaron 2 consulados de Estados Unidos en Tabriz y Shiraz. Los estudiantes iraníes también ocuparon la Embajada británica en Teherán, pero se retiraron después de 5 horas. Las distintas tomas han recibido el apoyo total del líder religioso de Irán, el ayatolá Khomeini. Afirma que la Embajada de Estados Unidos es centro de conspiraciones del llamado Gran Satán. Conseguir imágenes en Irán ha sido difícil.
Imágenes exclusivas de hoy en este reportaje de Bob Dyke. Unos 500 jóvenes iraníes seguían ocupando la embajada en Teherán, mientras cerca de 2.000 simpatizantes se manifestaban afuera en apoyo. No había señales de los rehenes. Sabemos que están en uno de estos edificios, pero no nos dijeron en cuál. Nos informaron que los estadounidenses capturados reciben buen trato y atención. Nos informaron que están siendo interrogados y que algunos serán presentados a la prensa tras el interrogatorio, posiblemente mañana o esta semana. En una conferencia en el complejo nos mostraron fotos de los guardias de la Marina de Estados Unidos en la embajada tras ser hechos prisioneros y vendados por sus captores. Integrantes del Comité Estudiantil de Ocupación mostraron armas que afirman incautaron durante la toma. Un cartel perforado de Khomeini fue usado como tablero de dardos por un alto funcionario estadounidense, acusó el comité. El hijo de Khomeini confirmó en conferencia de prensa el respaldo de su padre a la toma. Entendemos que ejerce una influencia moderadora entre quienes están dentro y fuera del complejo al anochecer, siendo un símbolo ardiente de la pasión antiestadounidense latente de los manifestantes. «Entréguenos al Shah», gritaban. «Liberaremos a los estadounidenses a los manifestantes. La solución es simple y no comprenden por qué otros no lo ven igual de claro. Por eso dicen que han salido a las calles y se han apoderado de la embajada y de su gente». Paul Dyke, Noticias ABC, Teherán. Este es Barry Dunsmore. Estados Unidos no tiene muchas opciones para manejar lo que es una situación muy delicada en la que no hay una autoridad central. Una cosa es segura, no se cederá ante la demanda de devolver al Shah. En respuesta a la pregunta, ¿estamos considerando entregarlo? ¿Hay algún plan para hacerlo o para cumplir con esa demanda? La respuesta es no. Un grupo interinstitucional trabaja 24/7 en el Departamento de Estado desde la toma de la embajada. Ha estado en contacto indirecto con el Shah para asegurarle la decisión de Estados Unidos de mantenerse firme. Mientras tanto, la política decidida es hablar con cautela y presionar al gobierno iraní en lugar de al ayatolá Khomeini. Esperamos que Irán garantice la liberación de los estadounidenses retenidos y devuelva la embajada a las autoridades de Estados Unidos. Como se dijo hoy en conferencia de prensa de la embajada iraní en Washington, el gobierno iraní tiene poco poder, habla con muchas voces y teme molestar a la multitud. El gobierno de Irán no provocó ni provoca la toma. Pero es impensable desde un punto de vista moralista decirles a estos jóvenes, váyanse, han cometido un error. Estados Unidos contacta a gobiernos islámicos aliados como Pakistán para influir en Khomeini y la respuesta ha sido positiva. Mientras tanto, no hay absolutamente ninguna consideración de usar la fuerza. En palabras de un funcionario estadounidense, eso simplemente aseguraría que a 60 personas les cortaran el cuello. Barry Dunsmore, Noticias ABC, el Departamento de Estado. Aproximadamente 60 estadounidenses siguen como rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. En Washington aumenta la impotencia y la indignación. El gobierno civil de Irán, encabezado por el primer ministro Bazargan, renunció hoy. Y los estudiantes o quienes hayan tomado la embajada allí han amenazado con matar a los rehenes si Estados Unidos realiza algún movimiento militar para rescatarlos. La Casa Blanca y el Departamento de Estado volvieron a descartar usar la fuerza para rescatar a estadounidenses cautivos. Hay varios reportes esta noche. Aquí está Bob Dyke con un relato exclusivo de lo ocurrido hoy en Teherán. Escena que haría sentir inseguro a cualquier estadounidense en Teherán. Cientos de iraníes afuera de la embajada de Estados Unidos piden la muerte del presidente Carter. Un cartel mostraba al presidente y al ex-Shah atados a una estaca, listos para ser ejecutados. Para los manifestantes, que los estudiantes tomaran la embajada y sus ocupantes es lo mejor ocurrido aquí. Y el ascenso del ayatolá Khomeini. Los estudiantes que controlan el lugar ofrecieron otra conferencia de prensa hoy. No permitieron, como habían prometido antes, que los reporteros vieran a ninguno de los estadounidenses retenidos en un edificio cercano. Advirtieron al gobierno de Estados Unidos que intentar liberar a los rehenes tendría graves consecuencias. En caso de que Estados Unidos decida hacer algo como atacar el aeropuerto, Al-Qaeda ya está dividida en Ruanda,
Si quieren ayudar a estos opositores, deben estar seguros de que serán asesinados. El portavoz estudiantil afirmó que la embajada y su personal serán retenidos indefinidamente. Su demanda desenfrenada de que Estados Unidos devuelva al Shah exiliado a Irán para ser juzgado. El portavoz dijo que para Estados Unidos los rehenes son más importantes que el Shah en Teherán. Esta noche se informa que activistas estudiantiles detuvieron a 2 estadounidenses más. Según el informe, son William Breyer y Catherine Cook de la Sociedad Irano-Estadounidense. El lunes los llevaron de su oficina a la Embajada de Estados Unidos y los encerraron. Albright, Noticias ABC. Teherán, este es Ted Koppel del Departamento de Estado. Desde el inicio de la crisis, el gobierno de Estados Unidos tuvo poca influencia en Irán, ahora tiene menos. En el Ministerio de Relaciones Exteriores en Teherán solo quedan funcionarios de segundo rango que desconocen su autoridad. El portavoz del Departamento de Estado, Hadin Carter, resumió el dilema de negociar con lo que es casi un gobierno fantasma. Seguimos contactando a los funcionarios que estén disponibles para discutir el asunto con ellos. Claramente estamos en una situación cambiante y simplemente debemos esperar ahora la toma de poder. El grupo que represente al Consejo Revolucionario será quien dirija el lugar. Funcionarios del Departamento de Estado han intentado llamar a la Embajada de EU en Teherán, pero nadie quiere hablar con ellos. Así que el gobierno de Estados Unidos, profundamente preocupado por el bienestar de esos 60 y tantos estadounidenses dentro del complejo de la embajada, se ha visto reducido a hacer anuncios. En efecto, que alguien será considerado responsable si algo les sucede a esas personas. Hemos anunciado cuál es nuestra posición, que es que esperamos que sean retenidos sin sufrir daño y liberados. Y esa sigue siendo nuestra postura. Esa advertencia hoy pesa menos que ayer, pues la responsabilidad depende de la formación de un nuevo gobierno. Sin embargo, no se está considerando ninguna opción militar. El presidente Carter se reunió esta mañana con sus principales asesores. La principal preocupación sigue siendo no poner en riesgo la vida de esos 60 a 65 estadounidenses. Ted Koppel, Noticias ABC en el Departamento de Estado. La crisis hizo inevitable la renuncia del primer ministro Basagan. Desde su nombramiento por el ayatolá Khomeini el pasado febrero, ha sido continuamente anulado por el ayatolá y el Consejo Revolucionario Islámico. Basagan llamó a Teherán la ciudad de los 100 alguaciles. La creación constante de políticas en las calles lo llevó a decir que el día del gobierno se volvió noche. Mañana, el ayatolá Khomeini prohibirá manifestaciones como esta. Después de informes de que se preparaba una demostración de fuerza a favor de Bazargan. El Consejo Revolucionario Islámico es mayormente secreto y formado por clérigos leales a Khomeini. Uno de sus miembros más influyentes es Mohammad Beheshti. Él afirmó que Irán requiere estabilidad y, como Khomeini, busca eliminar la influencia de Estados Unidos en el país. El ayatolá Khomeini afirmó que la ocupación de la embajada es consecuencia de la presencia del Shah en Estados Unidos. En entrevista con la TV alemana, también afirmó que Estados Unidos no quería restablecer la paz y el orden en Irán. Se hallaron planes en la embajada, lo que para Khomeini demostraba que Estados Unidos estaba detrás de los disturbios en Irán. Esta tarde, el Consejo Revolucionario Islámico pidió a los ministros del gobierno de Bazargan que siguieran en sus puestos. Eso confirmaría la preocupación en Irán de que el clero no puede manejar el gobierno. Frank, gracias. Pedro, también ha habido una oleada de informes esta noche de que Irán ha dejado de cargar petroleros estadounidenses, dijo esta noche un funcionario de la administración. Se recibieron esos informes, pero no están confirmados. El Departamento de Estado creó un centro de crisis para atender la situación en Irán. También hay un área para responder preguntas de los ansiosos familiares y amigos de los rehenes estadounidenses en Teherán. Aquí un informe de Barry Dunsmore. En la sala de situación del Departamento de Estado, hoy funcionarios trataron cómo lograr la liberación de los rehenes estadounidenses en Teherán. También se realiza otra operación importante, contactar y tranquilizar a familias y amigos de los rehenes. Es un esfuerzo voluntario de 3 mujeres, una con su esposo como rehén. Ella no quiere ser identificada ni entrevistada por temor a que cualquier cosa que diga o haga pueda poner en peligro la seguridad de su esposo. Pero ella y sus colegas quieren ayudar y hacen y reciben cientos de llamadas diarias.
Solo llamo para informarte. La última noticia desde Teherán, según una fuente del Consejo Revolucionario iraní, es que todos los rehenes en el complejo estadounidense están a salvo y sanos. Nadie está enfermo. En San Diego, la esposa del cónsul general de Estados Unidos en Irán espera noticias de su esposo. Ayer recibió una carta de él. Fue escrita 2 días después de la llegada del Shah a Nueva York. La frase que usó fue preparándose para problemas. Dijo que se estaban preparando para problemas debido a que el Shah iba a Nueva York. Obviamente no creo que esperaran tantos problemas o no habrían estado ahí. Barry Dunsmore. Estudiantes iraníes en este país han protestado contra el Shah y hoy algunos lo hicieron otra vez. Unos 50 estudiantes iraníes marcharon al Independence Hall en Filadelfia, resguardados por la policía, para protestar contra la visita del Shah. Los manifestantes recibieron abucheos de transeúntes. 4 fueron arrestados y luego liberados. En Columbus, Ohio, ocurrió lo mismo. Unos 50 estudiantes iraníes protestaron frente al ayuntamiento pidiendo el regreso del Shah a Irán. Hoy, el Shah siguió en su habitación del hospital en el centro médico de la Universidad de Cornell, en Nueva York. Su esposa, la emperatriz Farah, lo visitó y habló brevemente con Ann Garrels de ABC. ¿Podría hablar con usted? ¿Cómo está su esposo? ¿Él está bien? Gracias. Debido a lo que ha pasado en Irán, ¿consideraría ir a otro país para recibir tratamiento? ¿Perdón? Aunque la emperatriz no respondió, los doctores en Cornell creen que el Shah seguirá siendo paciente un tiempo más. La crisis en Irán empeoró esta noche. El ayatolá Khomeini rechazó el último intento de Estados Unidos para negociar la liberación de unos 60 estadounidenses retenidos como rehenes en la embajada en Teherán. Anoche, el presidente envió a Ramsey Clark, exfiscal general, a Teherán para negociar la liberación de los rehenes. El ayatolá afirmó hoy que ni él ni otra autoridad iraní recibirán a Clark, quien está en Estambul, Turquía. Si alguien tiene probabilidades de ser escuchado por el ayatolá Khomeini, probablemente sea el presidente de la OLP, Yasser Arafat, o sus representantes. Tras la revolución, seguidores de Khomeini tomaron la embajada de Israel en Teherán y la entregaron a la OLP. Irónicamente, el iraní que apareció con Yasser Arafat entonces fue Ibrahim Yazdi, actual canciller, quien terminó el primer asedio a la embajada de Estados Unidos este año. Informes señalan que la OLP envió una delegación para negociar la liberación de estadounidenses. La OLP ve esta oportunidad como de oro, tras varias victorias diplomáticas en el extranjero, mientras Estados Unidos la sigue ignorando. Si Arafat tuviera éxito en Teherán, eso sería más difícil. Aunque la misión del señor Clark está suspendida en Estambul, era lógico enviarlo a Irán. En enero de este año fue como ciudadano privado para identificarse con la revolución iraní. Marchó en la manifestación masiva en apoyo a Khomeini y posteriormente visitó al líder religioso, que entonces estaba exiliado en Francia. Nuestro reportero en Teherán, Bob Dyke, presenta su informe esta noche. En Teherán esta noche surge la duda, ¿cómo logrará Ramsey Clark su misión si el líder supremo de Irán rechazó reunirse con la delegación estadounidense? Los noticieros de esta noche en la radio y TV del gobierno informan lo siguiente. El ayatolá prohibió a su Consejo Revolucionario y a funcionarios del gobierno provisional de Irán reunirse con Ramsey Clark o representantes de Carter. Khomeini dijo que si Estados Unidos devuelve al Shah a Irán, se podrá negociar algunos puntos. Khomeini no detalló los puntos, pero se presume que hablaba de los estadounidenses retenidos como rehenes en la embajada de Estados Unidos. Ya han pasado casi 4 días desde que el recinto fue tomado por un grupo de jóvenes iraníes. No hubo señales de los rehenes, solo de sus captores y manifestantes antiestadounidenses fuera de la embajada. Un posible indicio de moderación provino del grupo de estudiantes dentro de los muros. Los activistas ordenaron a sus aliados y simpatizantes en otras partes de Irán dejar de acosar a estadounidenses y otros extranjeros aquí. La orden se emitió después de que, según informes, 3 ciudadanos estadounidenses fueran detenidos en el aeropuerto de Teherán cuando estaban a punto de abordar un vuelo para salir del país. Tras ser liberados, surgió un informe no confirmado sobre 2 estadounidenses llevados contra su voluntad de un hotel en Teherán a la embajada de Estados Unidos, donde quedaron confinados. Bob Dyke, Noticias ABC, Teherán.
Aquí en este país, la crisis iraní está afectando directamente a cientos de estadounidenses. Son los amigos y familiares de los aproximadamente 60 rehenes que están siendo retenidos dentro del complejo de la embajada. Aunque muchos han guardado silencio por temor a poner en riesgo a los retenidos, algunos ya empiezan a hablar. James Walker tiene más información. Las familias de unos 60 rehenes estadounidenses en Irán solo pueden ver las noticias y esperar. Entre los que esperan están el padre y el hijo del sargento de la Marina de 22 años voluntario en Teherán, que llegó a la embajada de Estados Unidos el sábado. El día previo a su protección por amenazas. No diremos el nombre de la familia. Lo sé. Él cree en los Marines, cree en el país, o sea, no sé cómo lo llamas, patriótico, o digo, ya suena como una mala palabra, pero él lo era, creía en eso y aún lo hace. Ella es del Medio Oeste. Su esposo, también marín, está preso en la embajada. Hablaron el viernes, su 6º aniversario. Ella dice que Estados Unidos no debería ceder ante las demandas iraníes de entregar al depuesto Shah. Si lo hiciéramos, cualquier país pequeño o grupo radical podría hacer el mismo chantaje. Solo basura sobre nosotros. Mientras ella es optimista sobre la seguridad de su esposo, su madre está preocupada en su gobierno. Ahora solo siento que es muy deprimente y tenso. En mi opinión, no sé si el Departamento de Estado lo aprueba, pero el Shah debería regresar voluntariamente a México. James Walker, Noticias ABC. Desde la escena en la embajada el domingo, la mayoría del Congreso, aunque molestos en privado, han evitado expresar sus sentimientos para no complicar la situación. Hoy, pese a los esfuerzos de los líderes de la Cámara, varios miembros insistieron en expresar sus opiniones. Aquí un informe del corresponsal en el Capitolio, Rick Hume. Cuando entró a la Cámara de Representantes esta tarde, el presidente Tip O'Neill esperaba que no hubiera discursos incendiarios sobre la situación en Irán en el pleno de la Cámara. De hecho, O'Neill fue el primero en firmar esta carta dirigida al Ayatollah Khomeini, solicitando su intervención personal para liberar a los estadounidenses cautivos. El presidente pidió a todos firmar la carta, pero su esperanza de moderación se desvaneció al iniciar la sesión. Señor presidente, ha llegado el momento de decidir. Es hora de darles a los Khomeinis de este mundo el mensaje de que Estados Unidos ya no va a retroceder ni a disculparse. Es momento de anunciar que la política de apaciguamiento ha terminado definitivamente. He sugerido a la Casa Blanca que Estados Unidos encarcele de inmediato a los representantes del gobierno iraní que trabajan en la embajada de su país aquí en Washington y en cualquier otro lugar de Estados Unidos. Que los iraníes no sean liberados hasta que todos los estadounidenses en Irán regresen sanos y salvos a Estados Unidos o a sus labores en Irán. Espero que esta tragedia en Irán hoy sea la chispa que despierte a los estadounidenses y que exijamos un cambio en la política exterior débil y potencialmente desastrosa que seguimos hoy. El Ayatollah Khomeini probablemente no sabe quién es Tip O'Neill y difícilmente responderá a firmas y discursos de congresistas estadounidenses. La reacción aquí eleva la presión política sobre el presidente Carter para resolver la crisis. Britt Hume, Noticias ABC en el Capitolio. El senador Eduardo M. Kennedy de Massachusetts anunció hoy que se postula para presidente. El escenario era diferente, pero el sonido no lo era. Aunque hoy se habló del presente y futuro, el pasado no pudo ser olvidado. 2 de enero de 1960, Washington, D.C. Hoy anuncio mi candidatura para la presidencia de los Estados Unidos. La presidencia es el cargo más poderoso del mundo libre. Su liderazgo puede lograr una vida más vital para todos. 16 de marzo de 1968, misma ciudad y cuarto. Me postulo porque creo que este país va por un rumbo peligroso y porque tengo ese fuerte sentimiento sobre lo que debe hacerse. Y siento que estoy obligado a hacer todo lo que pueda. Hoy, 7 de noviembre de 1979, Boston. Este país no está preparado para retirarse, está listo para avanzar, está dispuesto a mantenerse firme, y yo también.
Hoy anuncio formalmente que soy candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Tachikobo, Tachikobo. Tachikobo. Mira esto, estadounidense con los ojos vendados y esposado hoy en el patio de la embajada estadounidense en Teherán. Él y otros 60 y tantos siguen siendo rehenes y amenazados en un país que se ha salido de control. La imagen es exclusiva, como muchas otras en esta transmisión. Especial de noticias de ABC. La crisis de Irán, Estados Unidos como rehén. Desde Washington, corresponsal Frank Reynolds. Buenas noches. El informe especial de esta noche era sobre la política interna y la batalla entre demócratas. Consideramos que la crisis en Irán es ahora más urgente que la campaña local. Cerca de 60 estadounidenses, incluido nuestro compatriota que vieron atado y vendado, cumplen su 6º día de cautiverio en la embajada de EU en Teherán. Ahora es viernes por la mañana allá. Durante la noche en Washington, funcionarios seguirán buscando negociar la libertad de los rehenes, aunque hoy no tuvieron éxito. En esta transmisión habrá reportes sobre los esfuerzos diplomáticos y otros aspectos de la crisis. Pero comenzamos ahora con un relato en el lugar de los hechos por el único corresponsal de televisión estadounidense que ha estado allí desde el principio. La toma de la embajada el domingo pasado y la excelente cobertura de Bob Dyke y su equipo durante la semana. Aquí está Bob Dyke desde Teherán. Esta imagen lo dice todo. Esta bandera tomada de una oficina en la embajada de Estados Unidos fue quemada el martes por la noche frente a sus puertas. Para los manifestantes iraníes que lo incendiaron fue un símbolo de victoria. Lo voltearon hacia los reporteros, camarógrafos y cientos de manifestantes iraníes afuera de la embajada. «Yankee, vete a casa», gritaban, pero no intentaron hacerle daño. Finalmente, lo llevaron de regreso para reunirse con los otros cautivos que han sido mantenidos fuera de la vista. La joven fue liberada horas después de la toma de la embajada el domingo. Era intérprete de bajo nivel. Ella es una iraní que pasó tiempo estudiando en Estados Unidos y su nombre es Peresh Taimami y recuerda cómo cayó la embajada. Tú estabas en la embajada cuando fue tomada el domingo. Sí. Sí, estaba. ¿Qué pasó? Cerca de las 10:15 manifestantes llegaron al edificio frente al complejo de la embajada y entraron. ¿Entraron? De hecho, entraron. ¿Alguien intentó detenerlos? No lo creo porque dijeron que solo querían hacer una sentada y que no querían lastimar a nadie. Frente a la Cancillería, los vimos por la ventana con una pancarta que decía: no queremos lastimar a nadie, solo hacer una sentada. ¿Cómo reaccionaron los guardias en la embajada ante eso? Nos llevaron al segundo piso de máxima seguridad, nos dieron máscaras antigás y pidieron mantener la calma. ¿Qué pasó después de eso? Pasaron un par de horas y escuchamos una sirena. Cuando le pregunté a uno de los marinos qué había pasado, me dijeron que habían irrumpido en el edificio. Ellos refiriéndose a los estudiantes. Los estudiantes, sí, ellos fueron llevados dentro del edificio. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, ellos llegaron detrás de la puerta donde estábamos retenidos y dijeron: si todos salen y no resisten, no le haremos daño a nadie. Y solo queremos hacer una sentada y solo queremos hacer un par de preguntas. Entonces entraron, los marines abrieron la puerta y entraron y nos llevaron a todos, nos vendaron los ojos, nos ataron las manos detrás de la espalda y nos llevaron. ¿Alguien se resistió? No. No se disparó ningún tiro durante la toma. Solo botes de gas lacrimógeno. ¿Algún estudiante tenía arma? No, ninguno de ellos estaba armado, un par de ellos tenía palos. ¿Hubo alguna pelea? No hubo peleas ni enfrentamientos. No hubo enfrentamientos en la embajada de Estados Unidos. Todo estuvo tranquilo. Fue otra pequeña victoria para los activistas, quienes cuentan con el total respaldo del máximo líder de su país, el Ayatolá Jomeini. Parece que los estudiantes iraníes tienen la iniciativa. El siguiente movimiento evidentemente le corresponde a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no solo sentía una profunda simpatía por el gobernante depuesto y su familia, sino que también estaba tramando restaurar la considerable inversión estadounidense aquí. Antes de la caída del Shah se gastaron miles de millones, principalmente en defensa. El ejército y la fuerza aérea de Irán,
con tecnología militar avanzada como misiles Fénix y aviones F-14, eran clave para la seguridad de Occidente. Irán colinda al norte con la Unión Soviética y se instalaron estaciones de monitoreo estadounidenses en la frontera. A pesar de la toma de la embajada, con las relaciones entre ambos países en su peor momento, los oleoductos de Irán hacia Estados Unidos siguen abiertos. ¿Por cuánto tiempo lo decidirá el ayatolá? ¿Eso es todo? Hoy, en la Embajada de Estados Unidos, sus seguidores ofrecieron otra conferencia para entregar copias de supuestos documentos secretos del gobierno estadounidense. Si son auténticos, y lo parecen, el Departamento de Estado temía que los iraníes vieran la admisión del Shah en Estados Unidos como intento de restaurarlo en el trono del pavo real. Este comunicado, fechado en agosto pasado, dice que los funcionarios de la embajada aquí en Teherán deben hacer todo lo posible para convencer a los iraníes de que el Departamento de Estado estaba resistiendo los esfuerzos para permitir la entrada del Shah a Estados Unidos, y dice que no deberíamos tomar ninguna medida para admitir al Shah hasta que hayamos obtenido y probado una fuerza de seguridad nueva y sustancialmente más efectiva para la embajada. Bob Dyke, Noticias ABC, Teherán. Gracias. Bob, volveremos contigo más adelante en esta transmisión. Estados Unidos enfrenta este problema porque el ex Shah de Irán recibe tratamiento contra el cáncer en el país. Esa explicación sobre su presencia aquí no la aceptan los iraníes, quienes siempre sospecharon que Estados Unidos era el destino final del Shah. Aquí hay un informe de Barry Dunsmore. Febrero. Las turbas iraníes expulsaron al Shah, y el destino de este se vuelve clave en la política de Estados Unidos hacia Irán. Primero, se espera que venga a Estados Unidos, como lo dice el presidente Carter públicamente. Pronto queda claro que el Shah es un huésped no deseado. Es marzo y está en Marruecos. La administración busca un emisario para pedirle al Shah que no visite Estados Unidos, ante la delicada relación entre Washington y el nuevo régimen en Teherán. David Rockefeller y Henry Kissinger son contactados, pero ambos se niegan molestos. Kissinger luego impulsa una campaña para que el Shah entre al país. En abril, Kissinger se reúne en privado con Vance y habla con el presidente. Su mensaje: un hombre que fue amigo de Estados Unidos 37 años, no debe ser tratado como un holandés errante sin puerto donde llegar. En este momento, Kennedy Kissinger va al sur y contacta directamente al presidente López Portillo, quien acepta sin problema dar una visa al Shah. En julio, Richard Nixon se une a la campaña para admitir al Shah. Lo visita en México y señala que esta no es la manera de tratar a nuestros amigos. Septiembre y la administración sigue firme. Vance lo deja más claro que nunca. Admitir al Shah puede parecer correcto, pero no creo que sea de interés nacional hacerlo. Y añade: hemos tenido que tomar en cuenta los posibles peligros para el pueblo estadounidense. Claramente tiene en mente el recinto de la embajada. A inicios de octubre, el Shah enferma y Rockefeller recomienda al doctor Benjamin King de Nueva York, quien viaja a México. Encuentra al Shah muy enfermo y descubre su lucha contra el cáncer. King sugiere al Departamento de Estado llevar al Shah a Nueva York para tratarlo, pero el departamento duda. Se le considera un médico de Kissinger-Rockefeller. Esto enfurece a Rockefeller, quien toma el teléfono para protestar por esta absurda situación. Los médicos del Departamento de Estado confirman que el Shah está muy enfermo. A finales de octubre, altos funcionarios consideran el siguiente paso. El número 3 del Departamento de Estado, David Newsom, quien era el principal encargado de Irán, argumenta que admitir al Shah, incluso bajo estas circunstancias, podría ser peligroso. El presidente decide permitir la entrada del Shah. El Shah es admitido en el hospital de Nueva York el 22 de octubre. Al gobierno de Irán se le informa que la decisión de admitirlo es puramente humanitaria y no política. Estados Unidos acepta enviar los informes médicos al ayatolá, pero no deja que sus doctores revisen al Shah. Con más de 60 vidas en juego, persiste la amargura. Algunos la sienten hacia el Shah, según fuentes cercanas a él. Desde que la embajada fue tomada, Washington ha estado intentando nuevamente que él se someta a un examen por parte de doctores de Teherán. Una fuente dice que se sugirió operarlo otra vez solo para probar su enfermedad. El Departamento de Estado niega ambas acusaciones. Permitir la entrada del Shah fue un riesgo calculado.
No funcionó porque el estado de anarquía en Irán es tal que no es posible tratar con ese país de una manera lógica o racional. Gracias, Frank. Barry, por eso el país está en crisis. Actualmente vivimos en un mundo donde el terrorismo es casi la norma en la política internacional. John Martin nos ayuda a ponerlo en perspectiva. En 1948, comandos judíos hicieron explotar el Hotel King David en Jerusalén, matando a 91 personas. El objetivo era asustar al gobierno británico para que entregara Palestina a los judíos, 30 años después. Moluqueños del sur en Holanda secuestraron trenes y una escuela, manteniendo rehenes durante días y semanas. El objetivo era presionar al gobierno indonesio por una patria para los moluqueños, aterrorizando al gobierno holandés. Los israelíes tuvieron éxito, los moluqueños del sur no, y en esas 3 décadas el mundo se ha vuelto cauteloso y temeroso del terrorismo. Ahora se pregunta si la toma de los estudiantes iraníes representa una nueva forma de terrorismo. Por primera vez parece que una potencia soberana está permitiendo que su gente juegue con la vida de los rehenes. La mayoría de los otros actos terroristas provienen de pequeños grupos sin respaldo gubernamental. Las Brigadas Rojas en Italia, disparando, secuestrando y asesinando por una causa. La facción del Ejército Rojo japonés, secuestrando un avión e intentando aterrorizar a su gobierno. En acción, la Organización para la Liberación de Palestina, enviando terroristas a una especie de combate con la aprobación de un gobierno en el exilio. La OLP se considera así, pero carece de estatus, embajadas y soberanía para ser aceptada como nación. En Irán, tras el derrocamiento del Shah y la toma de poder de esta semana, no existe un gobierno civil, pero la autoridad civil está en manos del Ayatolá Jomeini y otros líderes religiosos. Ellos son el gobierno, no de nombre, pero sí en los hechos. ¿Es esta la primera vez que un gobierno recurre al terrorismo o lo tolera? La respuesta es no. El gobierno filipino permite que guardias de prisión torturen y aterroricen a opositores detenidos sin cargos. El gobierno chileno, liderado por Pinochet, permitió la desaparición de miles de ciudadanos bajo un régimen de terror estatal. El gobierno soviético aterroriza a millones con la policía secreta y campos de trabajo forzado. Y en Irán mismo, el ejemplo más poderoso en el llamado mundo libre, la temida Sabak, policía secreta del Shah, torturaba y aterrorizaba a quienes amenazaban su gobierno autocrático. Antes de ser derrocado, Barbara Walters de ABC preguntó al Shah si permitiría críticas a su régimen considerando su poder. No. ¿Por qué no? Porque la persona del rey es... Incluso en francés, Su Majestad, hay una ley en el mundo, no puedes insultar al rey. Quien lo hiciera, en cualquier etapa del régimen del Shah, enfrentaba tortura y prisión. La naturaleza del terrorismo no ha cambiado en 30 años. Sigue siendo una vía irracional y a veces sangrienta para obtener poder y control. Y en Irán, ahora ha cerrado el círculo por completo. Ya no viene del Shah, sino de las personas que solían llamarlo terrorista, Frank. Hoy se reveló que Estados Unidos ha detenido el envío a Irán de cualquier equipo militar o repuestos mientras los rehenes sigan retenidos en la embajada. Esta es una forma en que Estados Unidos intenta enviarle un mensaje cuidadoso pero firme a Irán. Informe del corresponsal diplomático Ted Koppel. El mensaje aún no se ha enviado formalmente al Ayatolá Jomeini. Está en una carta que Carter escribió y entregó a Ramsey. Clark sigue en Estambul esperando permiso para entrar a Irán. Lleva una carta pidiendo a las autoridades iraníes la liberación de los rehenes estadounidenses. Noticias ABC informó que también pide permitir la salida de todos los estadounidenses de Irán, lo que dejaría al país sin diplomáticos estadounidenses. Según fuentes confiables, la administración Carter no planea mantener relaciones diplomáticas normales con Irán, a menos que y hasta que se forme un gobierno allí que respete los preceptos más fundamentales de las relaciones internacionales. En la parte superior de esa lista está la regla universalmente aceptada de que un gobierno anfitrión debe ser responsable de la seguridad de los diplomáticos extranjeros en su territorio. No se puede actuar mientras los estadounidenses sean rehenes.
Este es el quinto día agonizante para el gobierno de Estados Unidos, 5 días frustrantes para el público estadounidense. Muchos creen que tienen soluciones para la crisis que Washington no ha considerado. Si usted fuera el presidente Carter, ¿cuál sería su decisión respecto a Irán y la presencia de rehenes ciudadanos estadounidenses en ese país? La opción es la guerra ahora. Entre comillas, y los estudiantes también. Que es la embajada de Estados Unidos. ¿Por qué no simplemente? Los asesores del presidente creen que la intervención militar sería la forma más segura de que maten a los rehenes. No es posible llegar rápido a la embajada, ubicada en el centro de Teherán, lejos del aeropuerto más cercano y sin zonas cercanas para lanzar paracaidistas. Está muy lejos del Mediterráneo y el Golfo Pérsico para enviar helicópteros, salvo que haya un aeródromo cercano para reabastecerlos para el regreso. Por supuesto, si algo les pasa a los rehenes, todo puede cambiar. Y puedes asumir que el ejército ya ha preparado una serie de opciones. Pero de nuevo, eso solo es cuando la seguridad de los rehenes ya no es una consideración. Solo Yasser Arafat puede lograrlo, y aunque sea enemigo de Israel, no me importaría si fuera Panchovia. Si puede sacar a esas 60 personas de ahí, que lo haga, que se luzca, no me molesta, no tengo ningún interés personal en esto. En este caso, la administración Carter está totalmente de acuerdo. De hecho, el vocero del Departamento de Estado, Jodin Carter, lo dijo así hoy. Como se dijo antes, no estamos seguros de lo que la OLP tiene en mente. Si están ayudando a liberar a los estadounidenses en la embajada, sería una acción muy responsable. En una situación donde puedan tener cierta influencia, como dije ayer, damos la bienvenida a esa ayuda. El único problema es que todavía hay dudas sobre si la OLP será aceptada por los iraníes. Como mediador, la radio de Irán hoy rechazó su oferta. Si yo fuera el presidente Carter, no creo que habría ningún problema en tomar la decisión, porque lo primero que haría sería deportar a todos estos estudiantes iraníes o cualquier otro estudiante extranjero que esté aquí y que se manifieste en contra de este gobierno. Ha sorprendido a mucha gente ver a iraníes que pueden o no ser estudiantes legítimos, libres para manifestarse mientras los estadounidenses están retenidos como rehenes en Irán. ¿Por qué Estados Unidos no los arresta a todos y los mantiene como rehenes? Porque, presidente... Bueno, Estados Unidos es una nación civilizada. Ustedes se consideran personas muy educadas. Y siendo un pueblo educado, dudo mucho que hicieran algo así. No es tan simple como eso. Muchos iraníes están en este país en condiciones poco legítimas y Washington analiza deportarles, pero no por ahora. La preocupación sigue siendo por los rehenes. El objetivo es evitar acciones que provoquen represalias contra quienes están retenidos en Irán. Aunque podría hacer que algunos se sientan bien al expulsar a esos manifestantes iraníes, no ayudaría a liberar a los rehenes. Yo pagaría $4 por galón si el petróleo se comprara en el mercado spot y no a Irán. No recibirás argumentos de la administración. Si esa es la opinión de la mayoría, no se comunica al Congreso, la Casa Blanca, ni en encuestas públicas. Si los estadounidenses estuvieran dispuestos a pagar el precio del mercado internacional, las filas para la gasolina serían cosa del pasado, con o sin petróleo iraní. Puede que no sean $4 por galón, pero sí cerca de 3, y habría mucha más conservación y un verdadero programa energético. El problema inmediato son los rehenes, no el petróleo. Y cada opción que el gobierno de Estados Unidos está revisando en estos días pone esa consideración en la parte superior de la lista. Frank. Gracias, Ted. Una encuesta de ABC muestra que, aunque los estadounidenses están indignados por lo ocurrido en Irán, en general se mantienen calmados. El 37% opina que el gobierno debe usar la diplomacia para liberar rehenes. Solo el 11% apoya una invasión a Irán y el 17% respalda amenazar con fuerza para liberar rehenes. El 12% cree que el Shah debe ser entregado a los iraníes y el 13% opina que debe irse, ya sea a Irán u otro país. La opinión pública influye, pero las decisiones no deben basarse solo en encuestas. Al final, la responsabilidad recae en una sola persona.
Informe del corresponsal de la Casa Blanca, Sam Donaldson. El lunes por la mañana, el presidente regresa de Camp David y, mientras entra a la Casa Blanca, un reportero le pregunta, ¿qué hay de Irán? Tsai dará una declaración más tarde, es decir, el secretario de Estado Vance será el portavoz. El señor Carter se reúne con sus asesores principales, pero esas deliberaciones no son públicas. El presidente nombra el martes a Roberto Strauss como jefe de campaña. La charla trivial no trata sobre Irán. Strauss en el Capitolio responde con firmeza ante la percepción de que el presidente no enfrenta la crisis. Basta. La gente me llama de todos lados diciendo que el presidente debería intervenir y actuar con fuerza, hacer varias cosas y mostrarme el espectáculo. Y subirá 20 puntos en encuestas. Bueno, la verdad es que también destruiría entre 58 y 500 vidas de estadounidenses. Ese lujo no es posible. El miércoles, el señor Carter despide a su esposa rumbo a Tailandia y habla con sus asistentes. Un reportero pregunta por Irán. Habrá un anuncio más tarde por el secretario Vance. Dice, ¿tendrá éxito la misión Clark? Espero que sí. Rezo por ello. En entradas posteriores en la Casa Blanca, Zbigniew Brzezinski es intencionalmente vago sobre la misión Clark. Esperamos que esta situación se resuelva conforme a los principios internacionales. Todas las naciones del mundo tienen interés en que se respeten estos principios. Estamos seguros de que la resolución de este problema será sobre esa base. Hoy jueves llega el primer ministro Lynch de Irlanda en visita de Estado. El presidente condena el terrorismo. Aquellos que promueven la violencia y el terrorismo violan las leyes de Dios y las leyes del hombre. El secretario de prensa, Jody Powell, informa que el señor Carter cancela su visita de Estado a Canadá y reitera la política de restricción ante la crisis. Creo que hemos dejado claro que estamos siguiendo una política de diplomacia tranquila y firme y que no se está considerando una acción militar. ¿Cuánto tiempo puede seguir esto? No creo que debamos poner plazos. En la cena de Estado para el primer ministro Lynch, Carter menciona el tema, pero solo superficialmente. Un poco antes esta noche tuve que cancelar mi planeado y tan esperado viaje a Canadá, porque los estadounidenses están sufriendo por el terrorismo internacional y están siendo retenidos contra su voluntad, y mi responsabilidad es proteger las vidas de los estadounidenses en países extranjeros y aquí en casa. Como han visto, el presidente ha evitado hablar públicamente de la crisis. Los presidentes evitan malas noticias cuando pueden. Sería injusto afirmar que esa fue la principal razón del silencio presidencial. Parece que si el señor Carter opina sobre esta situación tensa, solo dificultaría convencer al ayatolá y a sus estudiantes de actuar con razón y cordura. Habrá tiempo para aplaudir o condenar el resultado al final. Por ahora, el señor Carter cree que lo mejor es ganarse su sueldo en privado. El mundo no ha permanecido en silencio sobre la difícil situación de los rehenes estadounidenses en el mundo musulmán. Turquía, Pakistán y, según algunos informes, Argelia intentan ayudar, pero ¿y nuestros aliados de Europa Occidental? Peter Jennings informa. Peter. No hay duda de que los aliados de Estados Unidos quisieran ayudar, y muchos lo están intentando. El problema es que, al igual que Estados Unidos, la mayoría de ellos tienen relaciones pobres o frágiles con el ayatolá Khomeini. Alemania es un ejemplo. Los alemanes ofrecieron ayudar, pero están limitados porque el Shah tiene intereses comerciales en Alemania y el gobierno alemán teme por la seguridad de sus ciudadanos. Estoy totalmente de acuerdo con mi honorable amigo en que la toma de la embajada de Estados Unidos fue una afrenta a las relaciones diplomáticas en todo el mundo. Estamos complacidos de que nuestra embajada solo haya estado así poco tiempo. Haremos todo lo posible para ayudar a Estados Unidos a lograr justicia. Sentimientos admirables de la primera ministra británica, Margarita Thatcher, pero la embajada británica también fue asediada brevemente y el Ministerio de Asuntos Exteriores enfrenta el mismo problema que el Departamento de Estado. ¿Exactamente con quién se trata? Un gobierno europeo sí siente que tiene una línea de comunicación productiva con los ocupantes de la embajada. Insisten que las negociaciones son tan delicadas que el gobierno no quiere ser identificado. El Vaticano está frustrado por no poder ayudar. E incluso el gobierno francés, que le dio exilio al ayatolá Khomeini antes de la revolución, está en una posición incómoda. El ex primer ministro Shapur Bakhtiar está en Francia e Irán lo quiere de vuelta. Cabe destacar que el ayatolá Khomeini es quien más influencia tiene en Irán. Aunque ha expresado su apoyo a los ocupantes de la embajada,
Los acontecimientos en el pasado han demostrado a veces que no tiene el control de todos todo el tiempo. Frank. El petróleo iraní es importante para nosotros, aunque menos que las vidas estadounidenses, pero sigue siendo motivo de preocupación. Tenemos 2 reportes esta noche sobre el factor del petróleo. Primero, Bill Zimmerman. Desde Irán solo hay informes esporádicos y a veces contradictorios sobre el petróleo. Ha habido interrupciones menores, pero el ministro de Petróleo afirma que los envíos a Occidente continúan. Él afirma que pueden serlo y lo serán si el ayatolá Jomeini lo ordena. Ejecutivos de 10 grandes petroleras se reunieron hoy con el secretario de Energía, Charles Duncan, y otros funcionarios. Hablaron sobre qué hacer si se interrumpe el flujo de petróleo iraní a Estados Unidos. No tenemos informes confirmados de esas interrupciones. Dado el equilibrio ajustado entre oferta y demanda global, creemos prudente tener planes de contingencia. Si Irán usa su arma petrolera, tiene 3 opciones. Puede detener la producción y retirar sus 3 millones de barriles diarios del mercado mundial. Parece poco probable, pues los ingresos petroleros mantienen la economía de Irán. Otra opción sería mantener la producción actual y embargar envíos a Estados Unidos, aunque sería ineficaz. Estados Unidos podría comprar el petróleo a otro país, o Irán imponer un embargo a los envíos a Estados Unidos, reducir la producción en 700,000 barriles diarios, lo que compra Estados Unidos, acabaría afectando. Esos 700,000 barriles diarios son el 4% del petróleo usado en el país. Los efectos aquí tardarían en notarse. El oleoducto tarda semanas, pero el impacto psicológico sería inmediato y aumentaría el nerviosismo en un mercado internacional ya inquieto, como informa Greg Dobbs. Si el petróleo iraní deja de fluir hacia Estados Unidos, es muy posible que se venda aquí, en el puerto de Rotterdam, Holanda. Y para Irán, ¿por qué no? Rotterdam es la subasta de petróleo más grande del mundo, el mercado spot. Los principales compradores son Alemania Occidental y Japón, quienes más lo necesitan y pueden pagarlo. Esta semana, a través de corredores aquí. El petróleo iraní cuesta unos $47 por barril, el doble del precio mundial y de lo que Irán recibe de Estados Unidos. Sin embargo, es posible que no llegue más petróleo iraní, ya que según un analista petrolero, Irán podría estar ganando el dinero que necesita. Puede tener sentido para ellos simplemente dejarlo en el suelo. Después de todo, el precio va a subir a largo plazo y probablemente sea la mejor inversión, suponiendo que puedan cubrir sus gastos. Tiene mucho sentido dejarlo en el suelo. Creo que este es uno de los mayores temores de Occidente, el consumidor. Rotterdam es clave para Occidente y el consumidor, siendo referencia mundial en precios del petróleo. Así que cualquier acción iraní contra Estados Unidos debe hacer que esos precios suban. Bueno, a pesar de la determinación del gobierno de manejar la situación iraní con cautela y calma, muchos estadounidenses están enojados y algunos han salido a las calles. Aquí está Ann Gerald. Irán es nuestro hogar. En Houston, la gente protesta en las calles contra Jomeini y sus simpatizantes iraníes que viven y estudian ahí. Más de 1.500 manifestantes marcharon al consulado iraní en Houston, pidieron a los iraníes que se fueran, quemaron banderas y firmaron peticiones. Una pareja iraní que apoyó al ayatolá apenas se escapó de la indignación de la multitud. Bomberos de la compañía de motores 58 en Nueva York están frustrados por el estancamiento y algunos dicen que irían a Irán si sirviera de ayuda. Si significa ir allá, iremos allá. Lo que sea que podamos hacer. Así que algo tiene que hacerse. Si tiene que hacerse y ya. O sea, debes actuar, no dejes que te pisoteen. En el aeropuerto Kennedy de Nueva York, trabajadores del transporte dijeron que no atenderán aviones iraníes hasta que liberen a los rehenes estadounidenses. Por ello, un avión fue desviado a Montreal. Solo esperamos que lo que estamos haciendo aquí hoy lo vamos a iniciar, y estamos seguros de esto, lo vamos a iniciar. Protestas en todo Estados Unidos organizadas por sindicatos estadounidenses. Los estibadores en Nueva Jersey acordaron no descargar barcos iraníes, pero algunos piden más acciones. Sugiero ir directo a rescatar a los rehenes. Si pagar 25 centavos más por galón de gasolina es necesario, estoy de acuerdo. Al ver en las noticias lo que hacen con esa bandera, me duele el corazón.
La ansiedad y la esperanza aumentan con el paso de las horas. Cerramos esta noche recordando la responsabilidad que recibimos hoy. Kenneth Blakely, presidente de la Asociación Estadounidense del Servicio Exterior, instó a los estadounidenses a ser prudentes en sus acciones y comentarios públicos. Porque cito, debido a la precaria situación en la que se encuentran nuestros colegas, fin de la cita, prudencia, paciencia, palabras que quizá no enciendan la sangre, pero pueden evitar que se derrame. Este es Frank Reynolds para ABC News. Buenas noches desde Washington. Gracias por vernos. Si te gustaría ayudarnos a producir más contenido histórico interesante como este, por favor dale like, comenta abajo y comparte este video con otros aficionados a la historia. Y no olvides suscribirte para apoyar la historia.